Bueno, mis hermanos, vamos a continuar hoy con nuestra predicación expositiva del libro de Éxodo bajo nuestro lema: Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 95, que tiene como título Administrando con justicia y misericordia. Administrando con justicia y misericordia. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 22, versículos 25 al 27. Éxodo 22, 25 al 27 dice: Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, a través de nuestro estudio de Éxodo hemos estado viendo la mano preciosa del Señor obrando como soberano, rigiendo los destinos de las naciones, como redentor de su pueblo, pero también como legislador y juez. Hemos llegado hasta el tema de la ley en Éxodo 20, los 10 mandamientos, y después de leer esos 10 mandamientos, hemos seguido a través de las demás leyes del pacto, que vienen a ser como disposiciones legales que se aplican a casos específicos. Y terminan siendo una explicación detallada y ampliada de esos 10 mandamientos. Hemos hablado de leyes acerca del sacrificio, leyes relacionadas con la esclavitud. Hemos también hablado de leyes contra el asesinato, leyes que hacen responsable al hombre de sus acciones. Y estamos ahora en algunas leyes que nos hablan en favor de los desvalidos, de las personas que están en una situación difícil. Los versículos que estudiaremos hoy reglamentan una clase de préstamo en medio del pueblo de Dios. Nos hablan del préstamo y nos hablan de una clase de préstamo y lo reglamentan, ¿no? Y nos da principios importantes de mayordomía. Así que vamos a estar bien atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Este versículo nos presenta un caso con 3 elementos que son los que vamos a estudiar hoy. Un caso con 3 elementos, ¿no? Y vamos a ir a nuestro texto y vamos a ir al primer punto de nuestra predicación, que he titulado Un préstamo. Vamos a hablar de esos 3 elementos. El primero es un préstamo. Y vamos a estar leyendo el versículo 25. Dice la palabra del Señor: Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hasta ahí vamos a leer. Comencemos hablando de lo que el texto empieza hablando, ¿no? El texto comienza hablándonos del préstamo, de un préstamo, ¿no? Ese es el caso que nos ponen allí. Cuando prestes a uno de mi pueblo. Y allí lo que vemos primeramente es que nos están hablando de un caso específico dentro de un contexto específico. Por eso vamos a considerar el contexto de lo que estamos leyendo. Recordemos que los hijos de Israel, hasta ese momento de la historia, recordemos que estamos hablando del Éxodo, del tiempo del Éxodo, hasta ese punto de la historia bíblica, pues se había dedicado a la ganadería. Si ustedes han leído, recordemos que esta viene a ser la continuación del Génesis. Si recordamos un poco el Génesis y hemos leído el Génesis, pues nos damos cuenta de que ellos trabajaron en la ganadería, en el pastoreo de ovejas, en la agricultura. Esas eran más o menos sus oficios. Duraron 400 años de esclavos en Egipto, pero realmente el oficio de ellos era esas 3 cosas, ¿no? La ganadería, el pastoreo de ovejas, la agricultura. Entonces, hasta ese momento, para la fecha del Éxodo, los hijos de Israel no se habían metido, no se habían adentrado tanto en el asunto del comercio, como lo hicieron un tiempo después. Si nosotros miramos la historia de realmente los israelitas, con el tiempo vinieron a ser una nación de comerciantes, y fueron conocidos como excelentes comerciantes. Sin embargo, hasta ese tiempo no había tal cosa como un comercio bueno en Israel. Entendiendo esto, pues podemos decir que el préstamo del que está hablando aquí este texto, este versículo aquí del que está hablando Moisés en ese momento, pues no puede estar hablando de un préstamo en el ámbito comercial, sino que está hablando del préstamo que se hace a una persona
con otra del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de los hijos de Israel. Hay personas que intentan tomar este texto, que lo interpretan de tal manera que dicen están prohibidos los préstamos comerciales en la Biblia. Pero yo quiero que nosotros pensemos un poco acerca de este asunto, si es real lo que muchos dicen, lo que algunos dicen que es prohibido el préstamo comercial en la Biblia por este versículo. Estudiémoslo bien hoy y a través del poder meditar en él vamos a entender qué es lo que realmente está prohibiendo. Pues cuando nosotros hablamos de un préstamo comercial, para hacerme entender, nos referimos al préstamo que se hace no para suplir una necesidad, no cuando falta algo y yo voy a tomar préstamo para poder suplir esa necesidad, sino que se hace con un fin de hacer un negocio o de hacer algo que me produzca dinero. Eso es un préstamo comercial. Esa clase de préstamos pues se sacan para producir una ganancia, por tanto a uno como la persona beneficiaria del préstamo pues le cobran un interés que obviamente se pacta con anticipación y pues no importa, porque al fin y al cabo el negocio da para pagar el interés y para pagar el préstamo, ¿no? Entonces eso es un préstamo comercial. Pero cuando examinamos las escrituras, si nos damos cuenta y miramos si el préstamo comercial es o no es válido, pues nos damos cuenta que el préstamo no estaba prohibido en la ley de Dios, sino que más bien la ley de Dios lo reglamenta, ¿cierto? El préstamo no está prohibido dentro de la ley de Dios, sino que más bien es reglamentado. Es más, el logrero o prestamista, como lo traducen otras versiones de la palabra, era un oficio importante en medio de las naciones y también incluso llegó a ser importante en medio del pueblo de Israel. Es decir, esta figura de una persona que prestaba dinero para los comerciantes, pues llegó a ser muy importante. También debemos notar que el texto nos habla de la usura, ¿cierto? Dice, no le impondrás usura. Y cuando hablamos de usura, hoy en día esas palabras pues tienen una connotación negativa. Cuando hoy en día escuchamos la palabra usura o usurero, pues estamos hablando de una persona que como que se aprovecha, ¿no? Tiene una connotación de que me están cobrando más de lo que realmente cuesta, ¿cierto? Esa es la connotación que hoy en día tenemos. Pero esa palabra originalmente habla de algo lícito. La usura es cualquier cobro de interés por un préstamo de dinero, justo o injusto. Es decir, que se cobra bien o que dentro de la ley o que se cobra por encima de la ley, se llama usura, de todas maneras. Así que no es una palabra negativa realmente, es una palabra que habla de un interés sobre un préstamo. Entonces la pregunta es, en nuestro primer punto, ¿en la ley de Dios era lícito cobrar un interés? Esa es la pregunta. ¿En la ley de Dios era lícito cobrar un interés por un préstamo? ¿Eran lícitos los intereses? Pues allí tenemos que recordar un poco las predicaciones que ya hemos tenido, los estudios que ya hemos hecho del Éxodo, y pues la respuesta es que sí es lícito cobrar un interés. Ya anteriormente vimos que no solo era lícito cobrar ese interés por lo prestado, sino que también era justo, y que la ley lo reconoce. La ley reconoce la justicia de pagar un interés cuando uno se demora en un pago. Recordemos que cuando alguien roba algo, y siendo sorprendido tiene que devolverlo. ¿Cómo tenía que devolverlo? ¿Recuerdan, hermanos? Tenía que devolverlo con interés. Ya hablamos de la devaluación del dinero y cómo es justo que cuando nos demoramos en los pagos se nos cobra un interés. Es justo. Muchas veces uno dice, me demoré en tal pago, me cobraron interés. ¡Qué ladrones! Pero eso no está bien dicho. Porque realmente el cobro del interés, como ya vimos, pues viene a ser algo justo. Así que ni este versículo, ni ningún otro texto de las Escrituras puede estar en contra de cobrar un interés dentro del margen, obviamente, de lo justo. Entonces no es que este versículo esté en contra de un préstamo en el cual se cobra interés, no. Este versículo tiene un fin específico, tiene una razón específica y es lo que vamos a ver. El préstamo responsable ha sido y es muy importante para el desarrollo comercial de las naciones y ha ayudado a muchas personas en situaciones difíciles a superar esas situaciones. Ha ayudado a muchas personas que no podían adquirir de pronto algo de mucho precio y lo han podido adquirir. Es decir, el préstamo, hay personas que satanizan el préstamo,
Pero la Biblia no lo hace así, de esa manera, todo lo contrario. La Biblia habla del préstamo y legisla sobre él. Es más, en el Nuevo Testamento Jesús mismo habló positivamente de ganar interés a través de un préstamo cuando le reclama al siervo inútil. Ustedes recuerdan el pasaje cuando en la parábola el dueño del dinero le reclama al siervo inútil porque ni siquiera puso el dinero al interés en el banco. Leámoslo por un momento. Mateo 25-27 dice así. Dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Miren cómo Jesús mismo dice, regaña a este hombre por no ser productivo, ¿cierto? Le dice, por lo menos debió haberlo puesto en un banco a producir un interés, ¿cierto? Esa era una figura que había en ese tiempo. Se prestaba, el banco era prácticamente una persona que prestaba dinero. Entonces, el que prestaba dinero se ganaba una comisión, se ganaba una parte del interés y le pagaba interés a la persona que ponía el dinero en sus manos. Entonces, en la Biblia, si nosotros nos damos cuenta, la productividad es una virtud y la improductividad viene a ser un pecado que merece reprensión, como pasó aquí en esta parábola. Si miramos en la historia, pues los hijos de Israel son conocidos por ser un pueblo muy productivo y nosotros debemos aprender de esto. En la Biblia Dios nos hizo para producir. El pueblo de Israel, aun cuando eran exiliados, cuando fueron sacados de sus tierras y llevados a otras tierras, a donde quiera que ellos iban, terminaron siendo productivos. En toda la historia, una de las razones de que en Alemania empezaran a odiar a los judíos era porque eran muy buenos en los negocios, era porque tenían una gran cantidad de empresas, era porque ellos producían mucho dinero y ellos se estaban quedando con mucho dinero. Es decir, los judíos siempre fueron personas diligentes, trabajadoras, y es muy importante para nosotros como pueblo de Dios que veamos esa realidad. Nosotros como creyentes debemos ser productivos y debemos enseñar a nuestros hijos a ser productivos. Porque eso es lo que la Biblia dice. Cuando Dios crea al hombre, le dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y no está hablando solamente de tener hijos, está hablando acerca de que nosotros, como mayordomos de los bienes de Dios, debemos ser productivos. Como administradores de los bienes de Dios, debemos ser productivos. Si nosotros miramos un poco de historia, los judíos tuvieron mucho que ver con la formación de los bancos en Babilonia. Es decir, la Biblia nos muestra cómo el pueblo de Dios debe ser productivo. Aquí, por ejemplo, el versículo nos dice que cuando le prestes a uno de mi pueblo, la Biblia está dando por hecho de que nosotros podemos llegar a prestar. Es decir, la Biblia nos demanda a nosotros a ser productivos. Así que podemos decir que este versículo no prohíbe los préstamos comerciales ni el cobro de intereses, sino que está hablando de un tipo de préstamo específico, y es lo que vamos a estar estudiando hoy y lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Esto nos da la entrada para nuestro punto 2 de nuestro estudio de hoy. El punto 2 de nuestro estudio de hoy se titula Un beneficiario. Estamos viendo los tres elementos que nos presenta el texto. Primero hablamos de un préstamo, segundo estamos hablando de un beneficiario. Según este texto, ¿cuál es el beneficiario? ¿Cierto? ¿A quién le van a prestar? Según este texto, recordemos que están legislando sobre una clase de préstamo. ¿Quién es el beneficiario de este préstamo? Pues lo segundo que vemos en este texto es la clase de persona a la que se le hace ese préstamo en esta ley. ¿Cuál es? El versículo dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. Al pobre que está contigo. El texto es específico. El texto está hablando de una persona específica a la cual se le hace el préstamo. ¿A quién? A la persona que es pobre. El texto especifica que esta ley es para cuando se efectúe el préstamo a uno del pueblo de los hijos de Israel en condición de pobreza. La ley de Dios tenía un sistema único. Si nosotros miramos acerca de la pobreza en medio de Israel, pues nosotros vemos que en Israel Dios en su ley estableció un sistema maravilloso y único prácticamente, en el cual las familias que administraban mal sus bienes, que hacían una administración muy decadente de sus propiedades y terminaban en la pobreza, pues la ley daba algunas pautas para que estas familias no quedaran en la ruina para siempre.
sino que habían algunas leyes que hacían que ellas pudieran recuperar sus bienes y pudieran estar en una mejor condición. Sin embargo, esas personas, cuando administraban mal su dinero, pues quedaban expuestos a periodos muy largos y difíciles en cuanto a la economía. Y si nosotros miramos los casos que vimos hace 8 días, de las personas que conforman los pobres de Israel, pues allí vemos algunos casos en donde las personas llegaron a tener estas situaciones difíciles, y no precisamente por una mala administración, sino muchas veces por situaciones en la vida de ellos personales. Entonces vemos nosotros que sí había un pueblo, una cantidad de personas que estaban en situaciones difíciles, y la mayor parte de las veces que se sacaba un préstamo en ese contexto que estamos estudiando, se hacía en momentos de verdadera dificultad, ¿no? Se hacía en momentos de verdadera pobreza, de verdadera dificultad económica, y por eso se hacían esta clase de préstamos. Recordemos que en los versículos anteriores vimos casos como el del extranjero, el huérfano y la viuda, y en este contexto aparece este reglamento. Entonces están hablando, hace 8 días veíamos, no hay que aprovecharse de la persona desvalida, de la persona que está mal, no hay que aprovecharse, decía el texto en la semana pasada. En este texto que estamos leyendo hoy nos hablan del préstamo, de que cuando nosotros hacemos un préstamo a esas personas, ¿cierto?, a las personas que están en una situación crítica, ese es el grupo al que está seleccionando Dios en este versículo para dar esta ley. Aquí podemos contestar la pregunta del punto anterior: ¿a qué clase de préstamos hace alusión esta ley? ¿A qué clase? ¿Préstamos comerciales? No. ¿Cuál es la respuesta? A los préstamos que se hacen a los hermanos en una condición de pobreza y necesidad. A los préstamos que se hacen por ayuda, para ayudar, para sacar de una situación muy difícil a una persona. A préstamos sacados a causa de una situación dura, que muchas veces sucede. Y aquí es bueno hacer una aclaración, porque algunos toman estos textos para justificar su mala administración, y eso no está bien. Pretenden encontrar en estos versículos un respaldo bíblico para no pagar sus obligaciones, y eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Yo quiero recordarles que este texto no está alcahueteando la irresponsabilidad. Cuando usted saca un crédito, usted tiene que pagarlo. Cuando usted se compromete con alguien, pues usted tiene, como buen creyente, tiene que responder por ese compromiso que hizo. Es decir, este texto no está amparando a la gente para que no pague, no. Cuando usted saca, por ejemplo, un dinero a un banco, pues lo que ellos están haciendo no es un favorcito para ayudarle a usted en una situación difícil. Incluso si nosotros miramos, usted va al banco y dice: buenas, es que yo estoy grave, no tengo empleo, estoy en una situación difícil, me da un crédito, me da un préstamo. ¿Qué le van a decir? Obviamente que le van a decir que no. ¿Por qué? Porque los bancos vienen a ser entidades comerciales y ellos prestan dinero para ganar dinero. Ellos no son un lugar de caridad ni nada por el estilo. Los bancos simplemente se dedican a ganar dinero prestando dinero. Ese es su objetivo. Entonces, cuando una persona va a un banco, sabe que eso es así. Cuando una persona saca una tarjeta de crédito, sabe que eso es así. Y eso es real. ¿Y a quién le presta un banco? ¿Al que no tiene? No, al que tiene. Entonces, obviamente que cuando una persona saca un crédito, lo está haciendo consciente y está adquiriendo un compromiso que debe responder por él. Si ustedes miran el caso de un banco, si el beneficiario del préstamo usa mal el dinero que le prestan y no puede pagar, ¿qué hace la entidad? ¿Se lo perdona, como dice nuestro texto? No, obviamente que no, porque ellos no están haciendo un préstamo como el que estamos hablando nosotros, no están haciendo algo para ayudar, simplemente no, ellos están haciendo algo para sacar un provecho, y eso es parte de los negocios, ¿no? Ellos no van a perdonar la deuda, al contrario, ellos imponen multas para hacer que usted pague por fin la deuda. Entonces, desafortunadamente, hoy en día vemos algunos problemas de las personas con bancos, y no es simplemente por la pobreza, por la situación, no, muchas veces es producto de que somos irresponsables a la hora de administrar. Desafortunadamente hoy en día el consumismo hace que muchos saquen prestado. El consumismo hace que la gente quiera tener cosas que muchas veces no necesita, no son vitales,
Y en cambio sí comprometen su sueldo y a veces mucho más del sueldo. Compran cosas innecesarias y luego están en situaciones difíciles. Y esto es una mala mayordomía. Eso es irresponsabilidad. Y el texto no está alcahueteando la irresponsabilidad. Lo peor es que sacan prestados sin necesidad, sabiendo que no tienen para pagar. E incluso ponen el nombre de Dios en medio del asunto y dicen Dios proveerá. Pero la Biblia no nos llama a ser irresponsables y la fe no es una excusa para ser irresponsables en nuestra economía. Los creyentes no debemos dejarnos llevar de la publicidad, de los deseos de nuestra carne, de nuestra codicia. No debemos dejarnos llevar del consumismo. Hoy en día la gente vive enferma por comprar y comprar, por tener lo que es de última generación. Ya echamos a la basura, ya la gente echa a la basura no lo que no sirve, sino lo que ya pasó de moda, y eso es parte del consumismo, y esto tiene la economía de muchos hogares en una situación difícil. Los creyentes debemos abstenernos de esas situaciones. Debemos administrar con sabiduría bíblica los recursos que el Señor nos da. Debemos tener un presupuesto bien hecho de nuestros ingresos, nuestros gastos, y hacer una buena mayordomía, responsable de lo que ganamos. Eso hace parte de la vida cristiana, eso hace parte de la cristiandad. El creyente no tiene ningún aval bíblico para ser irresponsable, no tiene ningún aval bíblico para ser irresponsable, todo lo contrario. El creyente es responsable como administrador y paga lo que debe algún dinero, tiene que pagarlo, tiene un compromiso, tiene que responder por ese compromiso. Como hemos visto en anteriores estudios, el creyente está llamado a ser justo en sus negocios. Romanos capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todo lo que debéis. Y dice el 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El texto nos está hablando de ser responsable, de que si tenemos un compromiso, lo cumplamos, de que no le quedemos debiendo a la gente, no, paguemos lo que nos comprometimos. Este versículo no es un llamado a ser irresponsable. Este versículo que estamos estudiando hoy en Éxodo no es un llamado a ser irresponsable con nuestras obligaciones. Más bien, nos llama a la misericordia cuando vemos a un hermano en una situación difícil. Eso es lo que nos está llamando. No, el llamado es para nosotros cuando nosotros hacemos el préstamo. Ojo, no está diciendo a una persona, válgase que tranquilo que eso lo perdona. No, le está diciendo al que prestó. Preste, si prestó a una persona en una condición difícil, hay una reglamentación. Este texto es la continuación de la enseñanza pasada en la cual Dios prohíbe engañar, angustiar, afligir, aprovecharse de los extranjeros, huérfanos y viudas, es decir, a los pobres de Israel. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto lo he titulado unas condiciones apropiadas. Unas condiciones apropiadas. Y es interesante este versículo 25, porque allí nos hablan de las condiciones, el 25 y el 26 nos van a hablar de las condiciones que Dios demanda en tal caso. Dijimos, hablamos de un préstamo en el primer punto, ¿cierto? Hablamos de un beneficiario en el segundo, ¿cierto? Que es la persona pobre. Y en el tercero nos dice, para este préstamo, para las personas pobres, hay unas condiciones que son apropiadas a la situación. Y aquí, en este tercer punto, lo vamos a ver. Miren, el versículo 25 dice, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Sí, perdónenme. No te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Eso decía nuestro versículo. Cuando se prestaba el dinero a una persona pobre que lo pedía por necesidad, la ley prohibía algo. ¿Cuál es la primera condición que nos da la ley allí? Cuando usted le presta a una persona pobre en una situación difícil,
¿Cuál es la primera condición que esta ley nos pone? La ley prohíbe cobrarle un interés. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué la ley prohíbe en este caso cobrar interés? Porque a diferencia del préstamo comercial, este préstamo no iba a producir ninguna ganancia, no iba a producir ninguna utilidad, sino que se sacaba única y exclusivamente para solventar una situación económica difícil, para sacar de un aprieto a una persona. Y en tales situaciones no se sabe cuándo ni en qué tiempo se va a pagar ese crédito. Imagínense ustedes, una persona pobre, digamos una viuda o un huérfano, sacaba algo prestado y si le cobraban intereses, esto se podía prolongar durante mucho tiempo y esto terminaría trayendo la ruina de esa persona. Esto terminaría empobreciendo más el país y eso es muy triste en esa situación. Nosotros vemos que en la Biblia Dios juzga estas acciones. Nosotros vemos que en la Biblia Dios habla muchas veces de situaciones donde el pueblo no hizo caso de estos versículos, de esta ley, y los ricos se aprovecharon del que estaba en una situación difícil y angustiaron sus vidas de una manera terrible. Uno de esos casos está en Nehemías, en donde el pueblo le pasó esto, olvidó esta ley, pasó por alto esta ley y empezaron los que tenían a aprovecharse del que no tenía, y eso es terrible. Ya vimos que ser prestamista no era prohibido en medio del pueblo de Dios. Y hemos visto que la usura y el cobrar interés no solo era lícito, sino que incluso es justo. Pero existía también en medio del pueblo, en medio de las naciones, prestamistas inescrupulosos que se aprovechaban del pobre para quitarle lo poco que tenía o para ponerlo en una situación muy difícil en donde terminaba esa persona vendiéndose como esclavo. Entonces, es muy importante nosotros notar lo que está haciendo esta ley. La ley en Israel está protegiendo a estos que ya están en una situación muy difícil, como las viudas, los huérfanos, como los extranjeros que han sido exiliados, que vienen a un país en una situación difícil. Hace 8 días decía, no abusen de ellos. Hoy está diciendo, si les presta, no les cobre interés, dice. Porque es una situación difícil. Si es un préstamo por necesidad. Situaciones como estas son prohibidas en la ley y hacen parte de lo que veníamos hablando en la enseñanza pasada. Son una forma de afligir y angustiar a la persona que está en una dificultad, de aprovecharse. Y eso es algo que Dios juzga y algo de lo que Dios finalmente pide cuentas. Una vez la persona haya superado esa situación, una vez esa persona que estaba en pobreza, a la cual le fue prestado ese dinero, sale de esa situación, pues la ley también llamaba a la persona a ser responsable y a devolver lo que le prestaron. Pero la ley exigía que durante ese tiempo en que se le prestó a esta persona pobre, pues no se le cobrara el interés. La segunda condición que nos pone el texto se encuentra en el versículo 26 y 27, que dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, este texto es muy interesante, mis hermanos, porque nos habla acerca de esa segunda condición que la ley pone en medio de un préstamo como este. Este texto nos habla de un asunto importante en medio de los préstamos, que era la garantía, ¿cierto? La garantía. De eso se trata esta segunda condición que pone el Señor en medio de estos préstamos, acerca de la garantía. El texto muestra que se podía tomar algo en prenda. Eso es lo que quiere decir ese versículo cuando nos habla de tomar algo en prenda. Es decir, tomar algo en garantía de pago. Recordemos que en muchas negociaciones se da una garantía de pago, ¿cierto? En un préstamo muchas veces se da una garantía de pago. Sin embargo, el mandamiento estipula algunas aclaraciones. Recordemos que en el tiempo
en estos tiempos, hoy en día, la garantía de pago es que usted tiene un sueldo y a usted le prestan si tiene un sueldo, si tiene algo de donde el prestamista puede echar mano en caso de que usted no le pague. En el tiempo pasado, ¿qué se hacía? Se ponían objetos como garantía de pago, se ponían cosas valiosas como garantía de pago. Este versículo pone el caso de que la persona dio en garantía su vestido. Ojo, el texto no prohíbe dar algo en garantía, no, pero él legisla acerca de la garantía. Y en este versículo ponen el caso de la persona que en garantía dio su vestido. Y pues para entender un poco mejor esta situación que nos expone el versículo, pues tenemos que entrar otra vez a mirar el contexto, ¿no? El contexto de lo que estamos hablando. Para entender mejor este texto debemos volver a las costumbres y a las realidades de la época. En el tiempo del Éxodo, por ejemplo, las personas no tenían tanta ropa como hoy en día, ¿no? Hoy en día las personas tienen un closet donde llenan esto de ropa, ropa para salir, otra ropa para entre casa, ropa para todo, ¿cierto? Eso es la costumbre hoy en día, pero la costumbre de ese tiempo no era así. En los tiempos del Éxodo las personas no tenían tanta ropa como hoy en día, pues el costo y la dificultad para la elaboración pues no permitían que fuera así. Además, generalmente no solamente eran escasas estas ropas, sino que generalmente para dormir no se usaban cobijas. Así que el vestido servía de cobija en la noche. La persona se acostaba con la ropa puesta prácticamente para protegerse del frío. Y es en ese contexto lo que estamos estudiando que sale este versículo y nos dice de esta manera. Lo que es interesante en este versículo es que nos muestra que a Dios consideraba indispensable el vestido para la vida de una persona, de un hombre, y le demanda al prestamista que tomó en prenda o en garantía un vestido, devolverle ese vestido antes que llegara la noche. ¿Por qué? Porque si llegaba la noche, este hombre no iba a tener con qué cubrirse del frío. Es importante considerar que Dios se preocupa por aspectos físicos del hombre, porque muchas veces pensamos que Dios solo se preocupa por el aspecto espiritual, pero Dios, en toda esta ley que hemos estado estudiando, vemos cómo Él se preocupa por el aspecto físico también del hombre, de los hijos de Dios, de los miembros de su pueblo. Éxodo 22, 27 dice: porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando Él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y ese texto es muy importante, mis hermanos, porque nos muestran a Dios como misericordioso. Algunos, cuando hablan de misericordia, solo se imaginan y piensan en la salvación. Solo se imaginan y piensan en cosas muy espirituales, pues. Pero este texto nos está hablando de algo tan sencillo como una situación en la que un creyente, en que un hijo de Dios iba a estar muerto del frío. Eso es lo que nos presenta el texto. La pregunta es: ¿por qué una persona pondría como garantía de una deuda su vestido? ¿Cierto? Si el vestido era tan importante, si el vestido, no eran muchos los vestidos en ese tiempo, si también, aparte de ser vestido, era cobija, ¿por qué una persona llegaba al punto de poner en garantía su vestido? La respuesta es porque no tenía más. Era lo único que tenía. Una persona pobre, una persona en una situación muy difícil, lo único que tiene es su vestido para poderlo poner allí como garantía. Yo creo, hermanos, que hay dos exageraciones que son pecaminosas en medio de la iglesia cristiana, mis hermanos. La primera es cuando los creyentes consideran la vida cristiana con un enfoque netamente terrenal. Entonces, estas personas que enfocan la cristiandad solamente como algo terrenal, pues ellos solamente piensan de esa manera terrenal para todos los aspectos de la vida. Los que piensan de esa manera, pues ven las leyes como ideales sociales nada más, las promesas las ven como galardones terrenales y están constantemente enfocados en el beneficio terrenal. ¿En qué me voy a ganar yo? ¿En qué tengo
de recompensa aquí en esta tierra, por causa de ser creyente. A estas personas pues les parece que lo único que se preocupa a Dios es de su cuerpo y de lo que tienen aquí. Hablan de prosperidad, hablan de salud todo el tiempo, hablan de toda una cantidad de cosas. Un ejemplo de estas personas son los de la doctrina de la prosperidad. Solo hablan de dinero, solo hablan de plata. Nunca exponen un texto bíblico, sino que constantemente están hablando y hablando de lo que el creyente debe tener, de cómo debe andar, de todas estas cosas que son solamente terrenales. Pero hay otro extremo también en la iglesia cristiana que también es perjudicial, y es el que ve la vida cristiana con un enfoque netamente celestial, ¿no? El que piensa que todo esto solamente se trata del cielo y nada más. Y esta persona es de las que no le importa nada esta vida, porque creen que lo único importante es el cielo, es lo eterno. Estas personas terminan descuidando su salud, porque no les parece importante. Al fin y al cabo su cuerpo va a morir, va a perecer. No les importa su economía, no les importa tampoco dejarle herencia a sus hijos. No creen importante progresar, pues dicen, al fin y al cabo nos vamos a ir para el cielo. Al fin y al cabo no nos vamos a llevar nada en esta tierra, y les parece a estas personas que lo único de lo que está preocupado Dios es de sus almas, dicen por ahí, ¿no? De las almas. Lo importante es el alma, ¿cierto? Pero los dos conceptos son totalmente equivocados, porque no hacen justicia a lo que la Biblia dice. La Biblia no hace esa separación del hombre en dos partes. El hombre no son dos, y Dios no solamente va a salvar en la parte espiritual, sino que todo el tiempo vemos que Dios en su palabra muestra que el hombre es uno, muestra que le interesa todos los aspectos de la vida del hombre como una persona. Es decir, los dos aspectos que dividen hoy en día, lo espiritual y el físico, son importantes para Dios. Lo eterno, pero también lo terrenal es importante para Dios. Miren, mis hermanos, todo lo que hemos estudiado de la ley habla de ¿dónde? ¿De aquí o del cielo? Habla de aquí, habla de nuestra vida, habla de la justicia, habla de la equidad que debemos tener para con los demás, habla acerca de lo que nosotros debemos hacer con la persona que nos roba, habla acerca de todo lo que nosotros debemos hacer con la pareja. Es decir, hay muchos textos aquí en este estudio de Éxodo que hemos estado mirando, que lo que nos hablan son del aquí, del ahora, de lo que nosotros debemos vivir aquí en la tierra. Así que la Biblia tiene esos dos elementos, y son dos elementos que van juntos, porque el hombre no lo podemos separar. El hombre no se va a salvar solo su alma, se salva completo. Es decir, Dios le va a dar un nuevo cuerpo en el cielo. Lo que hace con su cuerpo tiene que ver, cuando separamos esas dos cosas, la doctrina ya no es cristiana, es más gnóstica, es más de los griegos, que son los que hacen esa separación del cuerpo y del espíritu, y hablan a favor del espíritu y en contra del cuerpo. Pero la Biblia nos muestra que el hombre es uno, y la Biblia nos muestra que Dios está interesado tanto en el área física del hombre como en el área espiritual. Es decir, Dios hizo al hombre espíritu y cuerpo. Dios hizo al hombre de una parte material y una inmaterial, y las dos partes forman al hombre, y las dos partes son importantes en lo que nosotros leemos de la Biblia. Dios incluso en este versículo, y por eso quiero llamarle su atención en cuanto a esto, en este versículo Dios incluso se ocupa en su ley del frío que va a aguantar en la noche uno de sus hijos. Y eso es muy interesante. Dios dice, esta persona va a tener frío, esta persona no va a estar cubierta en la noche. Y le llama la atención al prestamista, le dice, tiene que devolverle a la persona el vestido, porque él no tiene con qué cubrirse en la noche. Y eso es muy interesante, hermanos, porque nos muestra que Dios se ocupa de todo lo que es el hombre. El texto dice, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Dios es misericordioso. Ese es su carácter. Y nosotros como hijos de Dios debemos aprender de nuestro Padre, de nuestro Dios. Debemos mostrar misericordia del que se encuentra en una situación difícil. Debemos mostrar misericordia del que se encuentra en una situación difícil. Sí, vimos que los intereses es justo, porque la persona que presta el dinero está perdiendo dinero a medida que pasa el tiempo. Pero aún en una situación de esas, Dios dice,
a esa persona no le cobra interés. Le dice, si le toma el vestido, devuélvaselo para que en la noche no esté con frío. Dice, hermanos, la Biblia se encarga de todo nuestro ser. Y esto es maravilloso. Es más, para poder ayudar o prestar a una persona, Dios le manda al hombre, le manda al creyente. Y es interesante, los textos de la Biblia que hablan acerca del préstamo, de la obligación, o más bien que hacen llamados al préstamo, dicen que el Hijo de Dios presta, y es interesante. Y si el Hijo de Dios presta, quiere decir que el Hijo de Dios tiene no solamente tiene una disposición, no solamente tiene un corazón generoso para ayudar, sino que también debe tener unos recursos. Y ahí es donde viene lo que hemos hablado de la buena administración. Es decir, que el creyente debe tener un presupuesto para ayudar, ¿cierto? Un préstamo de estos no es comercial, un préstamo de estos es para ayuda. Y nosotros deberíamos como creyentes, porque la ley lo manda así, tener un presupuesto para ayudar, mis hermanos. Esa es una realidad. Nosotros debemos aprender a tener un presupuesto para ayudar, pero ese presupuesto no es lo que tenemos para el colegio de los niños, no es de lo que tenemos para la comida o estas cosas, no, es un presupuesto que apartamos como buenos mayordomos para una situación difícil. Esto es algo que debemos cambiar en nuestra mente, mis hermanos. Muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de ayuda, pensamos en que me ayuden, ¿cierto? Pensamos en que me ayuden, no en ayuda. Generalmente nosotros pensamos en que nos ayuden, en que nos den, en que nos colaboren. Pero nosotros debemos hacer ese cambio en nuestra mente, porque el creyente debe tener un presupuesto en el cual se incluya algo, una pequeña parte o una amplia parte, dependiendo de lo que usted pueda, que va a ser utilizada para ayudar al prójimo. Eso hace parte de lo que la ley nos ha estado enseñando. La ley nos ha estado mostrando cómo el que cultivaba la tierra tenía que dejar una parte para la persona necesitada. Nos ha estado mostrando cómo en la ley misma Dios estipula una parte que los creyentes, los judíos, en este caso los hijos de Israel, porque apenas estamos en la formación de la nación de Israel, pues ellos tenían que apartar. Entonces nosotros debemos ser buenos administradores, y la buena administración también tiene que ver con apartar una parte de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, para ayudar. El Salmo 112, versículo 5, Salmo 112, 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Se lo repito, dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Es interesante. Él tiene misericordia y presta. ¿Por qué? Porque gobierna sus asuntos con juicio. Y yo quiero decirles, mis hermanos, ayudar no es una cuestión de los que tienen un mejor salario, sino de los que tienen una mejor administración de lo que ganan. Un ejemplo bíblico fueron las iglesias de Macedonia. ¿Recuerdan cuando Pablo habla de las iglesias de Macedonia? Que ellos tuvieron el deseo de ayudar en medio de una situación difícil que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Las iglesias de Macedonia eran unas iglesias que estaban pasando una dificultad también económica, que no eran muy ricas, pero cuando Jerusalén tuvo esa situación difícil, esas iglesias dijeron: nosotros vamos a dar, no importa, de lo poco que tenemos algo podemos compartir. Y ellos ayudaron y sostuvieron esa obra, ayudaron a esa obra. Mis hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña. El préstamo es que se hacía a una persona pobre por necesidad, debía hacerse por misericordia y no con fines comerciales. Y eso es importante, no con fines comerciales, sino por misericordia. No sale del presupuesto de invertir, no, porque invertir es bueno y la Biblia nos llama a nosotros a ser buenos administradores, pero no nos llama a usar ese dinero sino que nos está hablando del dinero que tenemos para ayudar. Hay una porción de lo que el creyente gana que aparta para ayudar, y de esa porción puede hacer un préstamo a una persona que esté en una dificultad. Y de esa manera, cuando lo vemos de esa manera, pues si la persona a la que le prestamos no puede devolverlo, pues obviamente nosotros en nuestro corazón teníamos el dinero para ayudar, ¿cierto? No era un asunto comercial.
Incluso la misma ley de Dios nos muestra algo parecido a lo que les estoy diciendo. La misma ley de Dios más adelante, cuando establece el año de la remisión, cada 7 años, ¿recuerdan? Ese era el tiempo que Dios dispuso. Cada 7 años había algo que se llamaba el año de la remisión. Y en ese año Dios ordenaba muchos actos de misericordia, y uno de ellos era perdonar ese tipo de deudas, perdonar la deuda de aquel que estaba en esa situación. Deuteronomio 15, versículos del 1 en adelante hasta el versículo 5, dice la palabra del Señor: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Miren esos versículos tan interesantes. Nos hablan acerca de esa remisión que hace ya el Señor cada 7 años. Y es interesante en este texto que Dios manda a perdonar la deuda al pobre cada 7 años y a dar una razón, y da una razón que es muy importante, ¿no? Allí en ese texto da una razón que es bien importante. Él dice: para que no haya mendigo en medio de tu pueblo. Para que no haya mendigo en medio de tu pueblo. Mis hermanos, el préstamo que se le hacía al pobre no podía llevarlo a la ruina, no. El préstamo que se le hacía al pobre era para ayudarle, para sacarlo de allí, ¿cierto? Los préstamos comerciales se podían hacer, sí, a la persona que iba a ganar sobre ese préstamo, a la persona que iba a mejorar su vida con ese préstamo. No se le podía cobrar interés, no se le podía sacar interés a una persona que estuviera en la ruina. Recordemos que las características del impío son la tacañería, el egoísmo, la avaricia, la codicia, y es lo que caracteriza al mundo. El mundo vive para sí, pero nosotros, como creyentes, las características de un creyente es la buena administración de sus bienes. Ojo, no estamos diciendo que la característica del creyente es que da plata a diestra y a siniestra, no estamos diciendo que es una persona que no valora lo que Dios le dio, no, todo lo contrario, estamos hablando de que el verdadero creyente es un buen administrador, que no pone su dinero en algo equivocado ni malo, que no alcahuetea el ocio, sino que cuando hay verdaderamente una necesidad, que puede él ayudar y suplir. Cuando ve que es un hermano cristiano que está en una situación muy difícil, él tiene la capacidad y ayuda. El creyente se distingue por ser un buen administrador, por ser justo, por dar, por compartir, por ayudar, por no ser tacaño ni miserable con los demás, ni con la obra del Señor, ni con las obligaciones que él tiene para con los demás, para con su familia. Y mis hermanos, se nos acaba el tiempo y yo quiero resumir esto que hemos estado aprendiendo en este precioso texto que Dios nos dio hoy. Y podemos hablar de 4 cositas sencillas que aprendemos con este texto. La primera es que el creyente debe ser productivo, no ocioso ni holgazán, no mendigo. Debe amar el trabajar, debe ser diligente y debe ser esforzado. Esa es la primera. El creyente es productivo, ¿cierto? Lo primero que vemos es eso: el creyente no es holgazán, es productivo. Lo segundo que nos enseña este texto es que el creyente debe tener dominio propio para no dejarse llevar por sus emociones del consumismo y actuar para terminar endeudándose y su vida termina siendo un caos. No, el creyente debe tener cuidado de eso. El creyente no se debe dejar llevar por el consumismo ni por todas estas modas y cosas, sino que debe administrar con inteligencia y con juicio sus recursos, lo que Dios le entrega. Y lo tercero que nos aprendemos hoy es que el creyente debe ser justo en todo lo que hace.
El creyente debe pagar lo que ha sacado prestado con su justo interés. No debe quedar mal, ¿cierto? Debe procurar no quedar mal. Debe saldar cumplidamente sus obligaciones, porque el creyente es justo. El creyente es justo. Entonces estamos diciendo, el creyente es productivo, el creyente debe tener dominio propio, pero también estamos diciendo que el creyente es justo y paga lo que debe. Pero también, como cuarto punto, vemos que el creyente debe tener misericordia, no debe ser tacaño, no debe ser egoísta e injusto, ni avaro, no debe ser codicioso, debe dar con alegría y ayudar cuando sea necesario. Debemos administrar con justicia, pero también con misericordia. Debemos administrar con justicia, pero también con misericordia. Yo creo que todos hemos fallado de alguna manera en esto que Dios nos está hablando hoy. Yo creo que todos nosotros muchas veces, en alguna ocasión, hemos llegado a hacer cosas que van en contra de lo que Dios nos está diciendo hoy. Y seguramente no hemos sido los mejores administradores de los bienes, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto seguramente nos ha traído problemas, muchas veces vergüenzas o situaciones difíciles. O tal vez hemos sido egoístas y no hemos ayudado a una persona cuando hemos podido hacerlo, a una persona que nos corresponde ayudar, a un hermano del pueblo de Dios, cuando hemos podido hacerlo. Y yo quiero que hoy le pidamos perdón al Señor, le pidamos que nos limpie nuestro corazón de toda avaricia, de todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios, y que nos ayude a ser buenos administradores, nos ayude a tener un corazón que bendiga, que ayude, que dé, que quite de nosotros esa falta de amor por nuestros hermanos, por las situaciones difíciles, que nos ayude a pensar en esta vida como personas productivas, mis hermanos. Es cierto que no nos vamos a llevar nada de esta tierra, pero no se trata de llevarnos algo, se trata de poder hacer algo maravilloso en esta tierra para la gloria de Dios. Se trata de poder predicar el Evangelio a muchas personas. Se trata de poder formar colegios y universidades cristianos que enseñen de una manera correcta. Se trata de que la iglesia pueda alcanzar muchas personas para la gloria del Señor. Nuestra vida, nuestras finanzas, todo lo que tenemos debe ser para la gloria de Dios. Es cierto, esta vida se acaba y nada nos vamos a llevar, pero qué bueno que dejemos una buena semilla a nuestros hijos. Qué bueno que dejemos un mundo más lleno del Evangelio, de como lo encontramos nosotros cuando llegamos aquí. Así que, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores, que nos ayude a bendecir esta tierra a través de lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y que nos permita tener ese corazón que Él nos demanda a través de su ley. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias te damos por este precioso mensaje que nos has dado hoy, Señor. Es una ley que nos habla acerca de la protección que tú haces a aquellas personas que están en una situación difícil. Son leyes que nos recuerdan que debemos tener misericordia así como tú tienes misericordia. Son leyes que nos recuerdan que tú te interesas también por el aspecto físico, por situaciones físicamente difíciles, Señor. Son leyes que nos aterrizan a nosotros como creyentes, para no ser solamente cristianos que hablan bonito, sino que nos ponen el polvo a tierra, nos muestran que debemos hacer, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por bendecirnos, Señor, y hacernos parte de tu pueblo. Enséñanos a ser diligentes, porque el mandato para nosotros es a poder ayudar, es a ser productivos, es a ser generosos. Ayúdanos, Padre. Limpia nuestro corazón de toda avaricia, egoísmo e idolatría, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que bendigas nuestras vidas y nos ayudes a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Que aprendamos a valorar, a cuidar, Señor, y a administrar aquello que tú has puesto en nuestras manos. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, y por todo lo que haces con nosotros como tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.